Continuando con la introducción a vectores, ahora veremos algunos ejemplos en la comparación de métodos analíticos del método del paralelogramo y de componentes, ¿no? Es decir, el método analítico se refiere al cálculo utilizando estos métodos del paralelogramo y componentes, ya no simplemente gráficas, sino cálculos. Entonces, acá nos dice un ejercicio: determinar la resultante en forma analítica utilizando el método del paralelogramo y de componentes rectangulares en los siguientes vectores. El vector A, 9 newton y 0 grados a partir del eje de las X. Esto 0 grados, entonces está justo en el eje de las X. El vector B, 8 newton y 60 grados a partir del eje de las X, como se ve o se observa en la figura. Entonces, lo primero que hacemos es, como ya está ubicado el método del paralelogramo cola con cola, solo nos queda trazar sus paralelas. Entonces trazamos sus paralelas del vector A, trazamos paralelas del vector B y luego su resultante. Una vez que graficamos su resultante, ya se ha conformado un triángulo obtusángulo. Para calcular su resultante necesitamos tener su ángulo opuesto de esa resultante. Y acá no tenemos. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Haciendo cálculos. Vemos que desde el eje de las X positivas hasta las X negativas es 180 grados. Y para obtener su ángulo opuesto, simplemente les restamos los 60 grados. Ya tenemos un ángulo interno de esta manera. La resultante es igual a la raíz cuadrada tanto del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado menos el doble producto del vector A por el vector B multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a la resultante o el ángulo entre esos dos vectores A y B. Trazamos los datos, nos sale 14.73. Esto verificando con calculadora se procede de la siguiente manera. Raíz cuadrada, abrimos paréntesis, 9 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más el otro vector al cuadrado, menos el doble producto del vector A por el vector B, y multiplicado por el coseno de, podemos poner todo, estamos multiplicado por el coseno de del ángulo opuesto a la resultante, que hemos hecho el cálculo de 120, ángulo interno. 120, cerramos paréntesis y apretamos igual, resulta verificado 14.73 newton. Para calcular su ángulo de esa resultante o su dirección de esa resultante con respecto al eje X, utilizamos la ley de senos, porque tenemos, ¿no?, la resultante y tenemos su ángulo opuesto, que es gamma, 120. Y por otro lado queremos calcular el ángulo beta y tenemos el dato del vector B, que es 8 newtons. Entonces, despejamos de estas dos el ángulo beta, ¿no? Primero, invirtiéndole la ecuación para facilitarnos el despeje. Una vez invertido, despejamos el ángulo beta, simplemente el vector B lo pasamos a multiplicar. Y posteriormente el seno queda, el seno lo llevamos al otro miembro con arco seno y reemplazamos datos del vector B, que es 8, el seno del ángulo gamma interno, que es 120, y la resultante, que es 14.73, nos sale un ángulo de 28.05 grados. Esto sí verificamos con la calculadora. 8 por seno de 120 dividido entre 14.73.73, ¿no? Nos da igual a 0.47, pero nos dice que debemos calcular el arco seno de ese valor que acabamos de calcular en inversa, shift, no se olviden, arco seno es shift seno, que va a salir el seno de lo que acabamos de calcular, sale 28.05 grados. De esa manera queda verificado. A continuación pasamos al cálculo del método por componentes rectangulares, como se observa.
El único que no está en el eje de las X ni en el eje de las Y es el vector B. Entonces hacemos sus proyecciones hacia el eje de las X y graficamos su componente en el eje de las X y así también su componente en el eje de las Y, obteniendo su valor, multiplicando el vector B por el coseno de 60 porque es adyacente, ¿no? Ese vector es adyacente, por eso lo multiplicamos por el coseno de 60, nos sale un valor de 4 newton. De la misma manera, en el eje de las Y, el vector B multiplicamos por el seno, porque o si observamos acá su paralela es opuesto, entonces multiplicamos por el seno de 60 es 6.93 newton. Sumamos todos los vectores en el eje X. La sumatoria sería del vector A más el vector B. En otro caso sería negativo si es que estuvieran a la izquierda los vectores. En este caso están a la derecha, están en el eje de las X positivos, por eso se procede a sumar vector A más la componente del vector B en X. Él nos da un valor de 3 en newton. Y posteriormente, de la misma forma, sumamos todos los vectores en el eje Y. Por encima es positivo. Si es que estuviera por abajo, entonces sería negativo. Graficamos, lo llevamos a la gráfica de las componentes y podemos ver acá que coinciden. El eje de las X, 13. Si contamos, coincide 13 cuadritos. Y en el eje de las Y, casi 7. Contamos casi 7 cuadritos. De estas dos componentes calculamos la resultante a través del teorema de Pitágoras, ¿no? El resultante será la componente del X al cuadrado más la componente del vector en Y al cuadrado. Haciendo cálculos nos sale 14.73 newton. Si comprobamos esto, 13 al cuadrado, que es la componente en X, más 6.93 más 6.93 al cuadrado, que es la componente en Y, igual raíz de lo que hemos calculado. ¿Cuánto es? 14.73. Vemos que coincide con la resultante del método del paralelogramo. Posteriormente podemos hacer cálculo de la dirección a través de la función tangente. Tangente del ángulo beta es igual al opuesto de la sumatoria del vector en Y sobre adyacente, que es la sumatoria del vector en X. ¿No? Despejamos el ángulo y la tangente se va al otro miembro con arco tangente. Reemplazamos dato de la sumatoria del vector en Y, que es 6.93 newton, y la sumatoria del vector en X, que es 13 newton. Hacemos el cálculo respectivo y sacamos su arco tangente, nos da un ángulo de 28.05. Del método del paralelogramo también hemos calculado 28.05 grados. Entonces, hemos coincidido, ¿no? O sea cual sea el método, tiene que salir el mismo resultado. La ventaja por el método de componentes rectangulares es que se pueden utilizar más de 2 vectores, mientras que en el método del paralelogramo solo se pueden utilizar 2 vectores, hasta 2 vectores nada más. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos. Chao, chao.